Villavante extiende su terrazgo entre el páramo y la ribera del Órbigo. Fue lugar de paso de una antigua calzada romana que unía las Médulas con Tarragona, y desde la Edad Media pasa por el pueblo el camino francés. Nada sabemos de su origen. Los documentos más antiguos conservados datan uno del año 1079, en el que se hace donación de un convento ubicado en dicho término al monasterio de benedictinos de Sagún, y otro del año 1240, en el que doña María Beneítez vende a Pedro Marzo y su mujer 2 tierras en Villalluante. Hemos de señalar que el concepto de su nombre en nada nos clarifica el tiempo y modo de formación del poblado. Acerca de su etimología existen varios criterios, pero por todos es admitido que el vocablo está formado por 2 palabras: villa y vante. En cuanto a la primera, debemos indicar que una villa en el Imperio Romano era un asentamiento rural formado por un edificio principal y otro secundario. En cuanto al segundo, son varias las hipótesis. Avante procedería del bajo latín y significaría de o ante, por lo que se trata de villa de alante, en referencia al puente de Órbigo o Villar de Mazarife, o quizás villa de antes, refiriéndose a un asentamiento poblacional más antiguo que habría vuelto a ser habitado por los mozárabes tras la Reconquista. Pero la hipótesis más común señala que la segunda palabra del vocablo, vante, hace referencia al primer morador del pueblo o propietario de la granja, de la villa. Acercándonos a su iglesia, hemos de decir que la torre, de proporciones canónicas, refleja el estilo artístico religioso del páramo leonés. Ella indica al viajero que en su interior se alberga el templo parroquial. Construido en el año 1905, aprovechando parte de los muros
de la ermita llamada de las Candelas, que hacía entonces de parroquia por haber sido destruida ésta hacía casi un siglo, la cual se hallaba en lo que hasta hace unos años fue cementerio parroquial, denominado hoy como la Torre Vieja. En su interior podemos vislumbrar la sencillez pero hermosura de la joya artística de nuestro pueblo. El retablo, de estilo neoclásico, alberga en su centro a Nuestra Señora de la Purificación, San Roque, Peregrino y San Antonio. Los frescos de su bóveda, pintados en la década de los 50. En el retablo lateral preside Nuestra Señora del Rosario, cuya veneración se remonta en esta localidad a mediados del siglo XVII, según lo atestiguan los testamentos vitales de sus vecinos. El Sagrado Corazón de Jesús, San José, una talla de madera de una escuela artística que hubo en Mansilla del Páramo. El Ecce Homo, de un discípulo de la escuela de Gregorio Fernández, cuyo rostro refleja la tensión y el dramatismo. Y el Inmaculado Corazón de María, cuya piedad fue cuidada con cariño durante varias décadas por las hijas de María. Una de las características más ancestrales de los poblados ha sido la religiosidad popular
expresada mediante el culto en forma de manifestaciones públicas. En Villavante asistimos a la procesión de su fiesta sacramental, celebrada el día de la Santísima Trinidad. No podemos identificar el origen de dicha fiesta en el pueblo, pero sí el arraigo que experimentó a partir del año 1710, cuando su párroco, don Álvaro de la Rosa, fundó la Cofradía del Santísimo Sacramento en este término para asegurar la perpetuidad de su culto. No falta tampoco en torno a sus fiestas los juegos infantiles. Aquellos que un día jugaron con los elementos más primarios que la naturaleza les prestaba, ven hoy como sus hijos o nietos disfrutan de la diversión que el progreso del tiempo les va prestando.
Dejando de un lado los festejos, nos adentramos en la ruta del agua, también esencial para el hombre. Según la tradición 1000 veces contada por los parameses, el príncipe moro Aliatar, de la familia de los Abencerrajes, fue el promotor de la presa cerrajera. El príncipe se enamoró de la bella Zaida, cuya familia moraba en el pueblo de Villazala, en árabe, Villa de Zaida. Allí acudió a pedir su mano, a lo que el padre respondió que sólo se la daría el día que por delante de su puerta pasara el agua del río Órbigo. Marchó cabizbajo el moro, pero su amor era tan grande que reunió a conocedores y expertos de la zona y determinó que partiendo de Villanueva de Carrizo construiría esta presa recorriendo más de 40 kilómetros. Hasta aquí la leyenda. La historia real parece aludir a que fue construida en torno a 1315, fecha en que el infante don Felipe, hijo del rey Sancho IV el Bravo, donó las aguas del Órbigo al cabildo de Astorga para que las llevara a Santa Marina del Rey. Para conocer un poco más la historia de esta presa, acudimos al ayuntamiento. En la era 1353, que es el año 1315, el infante don Felipe donó al Cabildo y Catedral de Astorga de las aguas del río Órbigo para que las llevara para el pueblo de Santa Marina del Rey. Y en esta época, en el año 1315, parece ser que es la fecha exacta en la que se empezó a construir la presa cerrajera. En principio, esta presa, o más bien un reguero inicialmente, porque era de dimensiones pequeñas, solo llegaba para dar agua a las tierras de Santa Marina. Transcurrido el tiempo, los pueblos más abajo de Santa Marina empezaron a pedir o a exigir que ellos también querían regar sus terrenos, por los que el cauce se fue ensanchando, donde también hubo que tener acuerdos con los pueblos de Sardonedo y Alcoba para que dejasen pasar el agua. No obstante, a raíz de que Santa Marina cogía el agua de Alcoba, hubo varios pleitos con suelos de Quiñones que pertenecían a los pueblos de Armellada, Turcia y Benavides, y el hecho de coger el agua de arriba les quitaba el agua para sus pueblos y sus propiedades. Fueron muchos los pleitos que el concejo de Santa Marina tuvo que sostener, y sobre todo relacionados con la traída de aguas por la presa cerrajera, porque varias personas importantes y pueblos trataron de impedirla, queriendo hacerse dueño de tanta riqueza. Tuvo la villa de Santa Marina necesidad de luchar contra don Diego Fernández de Quiñones, conde de Luna, que trató de impedir a Santa Marina que tomara el agua del río Órbigo para la presa cerrajera, y nuestros reyes católicos dieron causa ejecutoria en la ciudad de Burgos el 26 de julio de 1490, fallando que los alcaldes y oficiales y hombres buenos de la villa de Santa Marina puedan tomar, respetar y restituir. Palabras textuales: tomen y restituyan la dicha agua del río Órbigo para que venga y pueda venir por el dicho Albea y Madre Antigua, como corría y solía correr, para que así, viniendo y pueda venir por su curso antiguo al archipiélago de arriba de Albiones, que es el nacimiento de la presa cerrajera. En esta feraz vega del río Órbigo hubo en otro tiempo buen número de molinos, de los cuales 3 se encontraban en Villavante. A principios del siglo XX, uno de ellos se derrumbó, quedando tan solo 2, conocidos como el Molino de Galochas y el de Chinelas, los cuales eran registrados ya
en el catastro del Marqués de la Ensenada en el año 1750. Los cereales de la meseta se han convertido durante siglos en harina gracias a las piedras movidas por el agua. El maíz se adaptó muy bien a estas tierras tras su llegada de América y produjo un resurgimiento económico de gran importancia. En los años 80 funcionaban aún los molinos de Villavante y de gran parte de la ribera del Órbigo. Corría el tiempo lento y monótono, casi al compás de la muela. Los molineros, los campesinos, los ganaderos han sido testigos del declive rápido e inexorable que ha traído la comercialización de piensos compuestos y la aparición de las grandes harineras.
la tahona, el cernedor, la rueda motriz, el cordel, las muelas, el tornapolvos, son parte del equipamiento del molino que indica el progreso tecnológico que se practicó por la inteligencia siglos atrás, cuando la luz aún todavía no había llegado a nuestros pueblos. Tras la ley del 29 de noviembre de 1940, en la que la Jefatura del Estado publicaba un decreto que facultaba el cierre de los molinos, los escasos que están en activo se deben más a la molturación del maíz destinado a alimentación para la ganadería que al trigo, porque los agricultores compran hoy el pan industrial, pues la hogaza casera ha desaparecido prácticamente como la actividad del horno familiar. Otros, por el contrario, como ha sido el caso del molino de Galochas de Villavante, se han convertido en espacios idóneos para pasar unos días aislados en contacto con la naturaleza.
Con la puesta en marcha de la construcción de embalses por Franco, el 2 de septiembre de 1958 se inauguraba oficialmente el embalse de los Barrios de Luna. El agua de este llegaría a Villavante por el canal de Matalobos, que a su vez recibe el agua del denominado Canal del Páramo. Esta obra sería de gran importancia para nuestro pueblo, puesto que propició la transformación del Vago de lo Alto en regadío y colaboró en el cultivo de nuevos productos y en la mejora de los que ya se daban. Teresa, mira qué cereza. Y bien abajo que recogen bien. ¿Ves? Al suelo. Recogen bien, mira. ¿Te das cuenta? ¿Eh? Con la llegada del agua del pantano a Villavante, en muchos campos del pueblo se dejaron de utilizar viejos métodos para sacar agua de los pozos, como las norias, los cigüeñales o las poleas. Hoy, tan solo, algunos vecinos, en un ejercicio de persistencia, se aferran a estos antiguos conocimientos de sus abuelos para demostrar que un día, en el pasado, las vidas fueron más duras. Ven acá, llévate aquí. Pero...
En junio de 1984, Blas González Jáñez, vecino de este pueblo, saltaba a los medios de comunicación por un invento que había llevado a cabo: una máquina para arrancar alubias. El trabajo y el esfuerzo quedaban una vez más relegados por el progreso de la técnica. Yo inventé arrancar las alubias, por eso me gustan las alubias, ahí están. Que sí, que yo soy el que inventé arrancar las alubias. Arrancarlas con la mano y empecé con unos hierros así, después así, y ya está, arrancadas. Como fui labrador de alubias, aquí las tengo. Estoy jubilado, pero unas pocas. En el año 1863 se inauguraba la línea férrea Palencia-León y 3 años más tarde el ramal que unía las ciudades de León y Astorga. Pero no sería hasta medio siglo después cuando tuviera lugar la construcción de la estación de San Martín del Camino, un hecho que permitió el desarrollo de la economía de los pueblos circunvecinos, puesto que llevaban sus cosechas hasta la estación y desde allí eran transportadas a diferentes fábricas. El incremento de camiones particulares, tractores u otros medios de transporte condujeron poco a poco a la desaparición de la estación. Hoy ya solo quedan en pie pocas casas y algunas de ellas en venta.
El 26 de marzo de 1981 se inauguró el apeadero de viajeros de Villavante, el cual fue construido por los vecinos de la localidad, por lo que 115 años después de que el tren pasase continuamente por este pueblo, paraba por primera vez. En la actualidad, los moradores de los poblados de todo el tramo férreo mantienen una lucha con el Estado por la conservación de sus estaciones. Además de la línea férrea, muy apta para el fortalecimiento de la economía de los pueblos, transcurre por Villavante otro camino con un carácter sentimental mucho más fuerte, el Camino de Santiago. Durante el reinado de Alfonso III se produjo el hallazgo del sepulcro del apóstol Santiago en Galicia, y al divulgarse este encuentro por Europa a partir del año 900, eran frecuentes los peregrinos procedentes de Centroeuropa que se dirigían hasta Santiago de Compostela. Hasta el año 1020, por no considerarse seguros los territorios llanos, hoy pertenecientes a las provincias de Burgos, Palencia y León, hacían los peregrinos la ruta por caminos situados en la montaña de estas provincias. Pero a partir del citado año, comenzó a transitarse más al sur, formándose el renombrado Camino de Santiago, que transcurre por el mismo casco urbano de Villavante, por el denominado Camino Francés, que aprovecha una calzada romana que unía las Médulas con Tarragona para el transporte del oro.
Continuamos nuestro paseo por Villavante y nos paramos a hablar con una de sus vecinas. Por el camino de Santiago, pues al bajar, al camino bajo, había todavía una arboleda. Allí ya se regaba. Y por la noche era por donde paseaban los mozos y las mozas. Todavía lo recuerdo yo, cuando era pequeña, que íbamos por allí. Y entonces cantaban los chicos a las chicas a los chicos. A las noches, antes de empezar cuando era antes de poner el baile, porque después ya hicieron un salón. Cuando hicieron el salón, solamente bajábamos en Cuaresma. En Cuaresma, como no se podía bailar, pues bajaban allá por el camino bajo. Ya mucho más tarde ya se empezó a salir por camino Santa María. Pero al principio se bajaba por allí. Y cantaban canciones, había canciones para todo. Había canciones para cuando era los carnavales, las bodas, que las bodas antes eran de 4 días. Esas ya las vi yo, 4 días íbamos de boda, el día antes, el día de la boda y el día después de la boda, el segundo día. Y el último día iban los amigos y las amigas. Les poníamos el primer día la hiedra, el segundo día se casaban. Íbamos por todas las calles, toda la gente salía a verlos. Eran muy bonitas. Iban toda la familia, como si se casaban en otros pueblos, íbamos en carro, con un caballo, con lo que fuera, lo que tuviéramos, ¿no? Llevaban un carro, un caballo, llevaban las bicis, o como fuera, allá íbamos todos a la boda, estábamos allí 4 días, volvíamos, tenían canciones para la boda, distintas de las que había por los pueblos. Teníamos canciones, pues no sé, para las bodas, cuando iban a la mili, los que se tallaban los quitos, también teníamos una canción, pero nada más era de aquí, de Villavante. Aquí las inventaban. Cuando eran los carnavales había también canciones que nada más eran de aquí. Sacaban un toro, lo toreaban allí en la torre, lo mataban, al día siguiente ir a la ceniza. Y ese toro nada más era de aquí, de este pueblo. La de los quintos era muy simpática, un poco triste al final, porque cuando eso cantábamos ahí, salíamos para las eras, y cuando venían de tallarse de Santa Marina del Rey, pues le cantábamos. Los quintos se van a tallar, pobrecitas novias, cómo llorarán. Las que lloran son las madres, que las novias no lo sienten. Se quedan 4 chavales que en el pueblo las divierten. Los quintos se van a tallar, pobrecitas novias, cómo llorarán. Después le decían, ya tendrá un hijo, ya tendrá 2, adiós morena, adiós, adiós. Cuando yo venga estará casada. Y así todo eso, ¿no? Y después otras que cantábamos cuando la trilla y esas cosas, cantábamos unas muy simpáticas cuando estábamos allí a la sombra en la trilla, que decían, por ejemplo, así, un poco simpáticas, un poco, decían, a la tía remolacha la coge un galgo, qué puñetero galgo, cómo corría, con un cacho de embrigo de aquella tía, en la meda subiste y me miraste, como te sonreía tú te escornaste, a la meda subiste tú te mirabas, pobrecito de ti te enamorabas. Me diste calabazas y yo lo entiendo, valen más calabazas que un buen gobierno.
El tiempo va pasando, los niños creciendo y a veces las tradiciones se van perdiendo, pero la comunidad vecinal sigue aún viva gracias a las asociaciones de vecinos. Muestra de ello es la Cofradía de la Cruz de Villavante. Hola, buenas tardes. Soy Manuel Juan Blanco y soy el abad de la Cofradía de la Santa Cruz. Y vamos a hablar un poco de lo que es la cofradía para que sepáis de cuándo se fundó y todo esto. En estos momentos somos 67 matrimonios de socios, más 30 entre solteros y viudos. Total 164 socios. El dato más antiguo que se conserva data del año 1510 y que está guardado en el archivo diocesano. El libro está a disposición del señor obispo y se encuentra archivado en el Museo Diocesano, donde se encuentra a disposición de la parroquia de Villavante para todo aquel que quiera examinarlo. Existe un documento en poder del abad actual de la cofradía, que data del año 1942. Documento en el que, resumido, se encuentran todas las disposiciones de las constituciones de la Cofradía de la Santa Cruz. Este documento, copiado literalmente, dice lo siguiente: en el pueblo de Villavante, a 15 de enero de 1942, los hermanos y hermanas de la Cofradía de la Cruz nos obligamos a asistir a todos los actos de entierro, a misa cuando fallezca alguno de los hermanos o hermanas de la cofradía. En el año 1980 se reformaron los estatutos de la Cofradía de la Cruz con la aprobación de todos los socios, y en aquella época estaba de sacerdote don Miguel Aliste Cuadrado y era abad de la cofradía don Manuel Calderón Barrioluengo. Y esos son los que existen actualmente. Y además están muy bien redactados, porque don Manuel Calderón Barrioluengo es una persona muy inteligente y sabía lo que se hacía en aquella época. La fiesta de la cofradía se celebra el día 3 de mayo, que es el Día de la Cruz. Y ese día tienen que asistir todos los socios a misa y al rosario. Y después se pasará a lista y el que no esté tiene que pagar una denuncia, y cada segundo año se cobra una cuota para tener para las misas de los fallecidos, la misa de cruz de los fallecidos, y para el día de la fiesta, claro. El documento que os señalaba en el año 1942 es este que ya tengo aquí en mi mano, que está aquí mi abuelo Esteban Juan, el señor Melchor Linacero, el señor Andrés Fernández, el señor Toribio Franco, Manuel Riñón, María Iglesias, Eduardo Alegre, Eliodoro Celadilla, Pedro Juan, Antonio Calderón, Andrés Martínez, Mateo Iglesias, Santos Carrizo, Felipe Martínez, y aquí están todos los estatutos que habían hecho de aquella para... Yo cada poco tiempo los iba renovando.
En el año 1942 todavía no había nacido yo. Así que fijaros qué antiguo es esto. En el catastro del Marqués de la Ensenada de 1752 se relacionan las cofradías que existían en Villavante en aquellas fechas. La Cofradía de las Ánimas, la Cofradía del Santísimo, la Cofradía Sacramental, la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario y la Cofradía de la Santa Cruz. Así, el libro primero de los eclesiásticos de la documentación concerniente a Villavante del referido catastro, podemos ver las propiedades y cada una de las cofradías villavantinas, así como también algunas de otros pueblos cercanos que tenían fincas en el término de Villavante. Estas cofradías tenían muchas tierras. En la tierra del Carros de Santa Marina, de 6 cuartales, una tierra en el Valle, centenal, de 2 cuartales, otra en el sitio del Camino, centenal, de 2 cuartales, que lindaba al norte con los Quiñones, una tierra en la Huerga, centenal, una tierra en la Laguna, también centenal. Las rentas que percibía la Cofradía de la Cruz por el arrendamiento de dichas tierras a Bárbara de la Rosa y José Prieto, vecinos de Villavante, que eran del año 1752, claro. La Cofradía de la Cruz tenía unos gastos anuales de 40 reales de misas que cumple don Domingo Pérez de Rivas, cura de Villavante, más 10 reales de aceite para la luminaria, más 30 reales que se gastan en función del Jueves Santo y de la Santa Cruz de Mayo, más 40 reales de cera que se consume en las funciones del año, que todo asciende a 120 reales. Hay que reseñar como dato extraído del catastro del Marqués de la Ensenada la descripción que se hace de una finca al lugar de la ermita de la Cruz, que era propiedad de la Cofradía de las Ánimas y que transcribimos a continuación. Una tierra en el mismo pago de la ermita de la Veracruz, centenal, linda al norte con tierra de Josef Martínez, a mediodía otra de Lorenzo Martínez, y hace 4 cuartales y es de ínfima calidad. Y el libro de la Cofradía de la Iglesia de Villavante en el año 1858 haya anotado un gasto de 90 maravedíes, correspondiente a recorrer la ermita de la Cruz con materiales y maestro. Y esto es, a grandes rasgos, pues la Cofradía de Santa Cruz, que tenemos fundada aquí en Villavante. Y todo aquel que no esté apuntado, pues se puede apuntar para que esto siga adelante y no se pierda. Villavante cuenta desde el año 1986 con una escuela de campaneros que nació de la mano de un grupo de jóvenes asociados bajo la denominación Guays. En ella, con la supervisión de un maestro campanero y diversas técnicas, niños y jóvenes aprenden el viejo arte de repicar el badajo. El toque de alba al amanecer, el toque del ángelus a mediodía,
el toque de oración al atardecer, muerte de mujer y de hombre, de niño, el toque de nube, el toque de fuego o rebato, o el toque de rogativas, son sólo algunos de los repiques que nuestros antepasados tenían para comunicarse entre ellos y que en la escuela se intentan asegurar enseñándoselos a las generaciones venideras. Hablamos con uno de sus campaneros que nos relata una experiencia vivida en la que demuestra cómo el poder de las campanas ha estado presente en la creencia y la cultura de nuestros pueblos. Recuerdo un año, el 18 de agosto de 1987, a las 4 de la mañana vine a tocar las campanas porque había una nube muy grande. Y cuando estaba tocando, pues pegó un tronido y un relámpago todo casi a la una. Se apagaron las luces del pueblo, se veían correr los rayos por los cables de la vía y a mí me dejó medio como que estaba ciego. Entonces, pues las campanas yo las he llevado tocando desde que era muy pequeño, desde que tenía 15 o 16 años, y siempre se tocaban para espantar la nube. Cuando había una nube muy grande, pues se subía a la torre y se tocaba, y muchas veces, o alguna vez por lo menos, se paraba de tocar y no había acabado de marchar bien la nube y volvía otra vez, y entonces ya era muy peligroso. Después ya casi no marchaba aunque se tocaran las campanas, porque la gente ya no tiene tanta creencia en ellas. Pero las campanas era, pues no sé, un instrumento que espantaba mucho eso de las nubes, porque estaban todas, o casi todas, dedicadas a algún santo. Unas estaban a Santa Bárbara, otras estaban a Santa Brígida, y bueno, pues la gente de antes pues creía mucho más que la de ahora, y se tocaban, pues si había una pequeña nube ya se estaban tocando las campanas. Santiago Calderón González es el campanero mayor de Villavante y quien ajustó por última vez las campanas
en el año 1960. A pesar de su edad, sigue repicando con el mismo entusiasmo con el que comenzó en su juventud. Generación tras generación ha ido enseñando a diversos jóvenes el arte que a su vez aprendió de sus antepasados. Atardece ya, y como un caminante por su ruta, nos tenemos que ir. Villavante, desde hoy mismo, ya no seguirá ocupando un espacio en el suelo leonés. Ahora lo ocupará en nuestro corazón. Querido amigo, querido compañero, no dudes en querer a tu pueblo, que tus sentimientos hacia él no se avergüencen, porque es la tierra donde naciste, la tierra que te vio caminar, que te vio hablar, que te vio aprender